Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que se están comunicando, que están conectando en este momento para la realización de este live. Si se escucha bien, les agradezco que me informen. Hoy vamos a tener una actividad bastante interesante con un psicólogo clínico experto en autismo y en todo lo que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Esta persona nos acompaña desde España y es por esta razón que lo estamos haciendo en esta hora, la diferencia que tenemos con Daniel, que la persona me acompaña el día de hoy. Voy a ver si tengo a Daniel por acá. Vamos a esperar que se conecte. Aquí estoy enviando. Gracias a todas las personas que están informándome que se escucha bien. Y por acá tenemos a Hola, Daniel. Daniel, feliz noche ya para ti. ¿Cómo noche estás? para mí. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por, bueno, por aceptar esta invitación a participar. Más o menos para comentarle a las personas que se van conectando, Daniel Millán es psicólogo clínico. He leído que tienes una experiencia maravillosa y formidable en todo lo que tiene que ver con autismo, síndrome de Asperger y todas estas condiciones del neurodesarrollo, ¿ok? Eso es. Eh, sí, la idea de este live, Daniel, quizás es hacer un poquito visible el tema del autismo, porque ya hay mucha información en torno a lo que es el autismo, aunque todavía hay también muchos bulos en torno a esta condición Ujú. del neurodesarrollo, sobre todo los movimientos pseudocientíficos que andan diciendo por allí mil cosas, ¿ok? Pero hoy te invité para disertar o conversar sobre el autismo en chicas, ¿ok? Es decir, en niñas, adolescentes, mujeres dentro de la condición. Y pues yo iniciaría, tengo varias preguntitas anotadas como para Muy bien. no, para mantener el foco, ¿ok? Y bueno, estamos dispuestas, bueno, particularmente a aceptar toda la información que puedas brindarnos. Y yo inicio esta actividad, Daniel, preguntándote desde tu área, que quizás ustedes son los que tienen un trabajo más personal con estas personas desde el punto de vista terapéutico, Ujú. ¿cuál es el perfil femenino, cuál es el perfil del autismo en las mujeres y por qué es tan difícil a veces llegar a ese diagnóstico, sobre todo cuando no hay una discapacidad intelectual asociada? Ujú. Ujú. Pues muy buena pregunta. En la contestación radica la respuesta. Vamos a ver, la presentación que se da en mujeres es muy distinta a la que se suele dar en chicos, en varones, y eso hace que sea muy difícil el tema de la detección precoz, sobre todo. Correcto. En niños normalmente la condición, sobre todo a nivel de sintomatología, es mucho más externalizante y en niñas es Ujú. más interno, en el sentido de que llama menos la atención. En chicos normalmente se suele presentar trastornos de conducta, conductas inadecuadas, cuando estamos hablando de perfiles tipo Asperger, cuando ya empieza la interacción a ser más importante, a ser más relevante. En chicas no se da esa llamada de atención porque suelen pasar por niñas o por chicas introvertidas. Es decir, muchas veces el problema que se da es que no interactúan, pero eso no llama tanto la atención por un tema de roles de género, podemos llamar, en que si un Correcto. niño no se relaciona con otros niños, llama mucho la atención, a este niño le pasa algo. En cambio, si una niña prefiere estar leyendo en el patio, pues no llama tanto la atención, ¿no? Pues bueno, es una niña tímida, le gusta estar con sus cosas, no interactúa tanto y por eso se falla en esa detección primaria. Luego la mujer, Correcto. las niñas, establece una serie de herramientas y de mecanismos de camuflaje, lo que se denomina y se conoce como el masking autista, mucho más que hombres, que hacen esa mímesis para pasar desapercibidas en el entorno y fabrica una especie de coraza que les protege del exterior y les va llevando a través de las distintas etapas de su vida a ir franqueando las dificultades que les crea su condición, la interacción con el entorno, y eso hace también muchas veces que no se diagnostique hasta que son mayores. De hecho,
muchas veces es muy clásico que muchas mujeres en el espectro se diagnostican de adultas después de haber diagnosticado a sus hijos o a sus hijas. Y se dan cuenta, es decir, Correcto, a es mí así. me pasaba lo mismo que le está pasando a mi hijo, a mi hija ahora mismo. Y entonces empieza a llamar la atención y se deciden hacer una nueva valoración. Porque también estamos hablando de muchas mujeres que de niñas pasaron por procesos de diagnóstico para autismo y no los detectaron. Correcto. Sobre todo estas mujeres que ya en etapa adulta quizás también las versiones anteriores en los sistemas de clasificación pues te permitían quizás algo más amplio como trastorno del neurodesarrollo no especificado y quizás ese trastorno del neurodesarrollo no especificado en realidad era un trastorno del espectro del autismo que pues por ahí va pasando un tanto desapercibido. Incluso se habla del camuflaje social en las chicas con autismo y está muy en relación a que de pronto en ellas el contacto visual puede ser menos evidente o lo pueden hacer con más facilidad que un chico y porque está este tema del género en el sentido de que son más protegidas las chicas por los papás o Eso son es. más protegidas y quizás eso hace que no aflore tanto. Por otro lado, Daniel, tú que manejas mucho la parte de psicología y son ustedes los que nos acompañan a nosotros, a los médicos, en ese diagnóstico y en el abordaje terapéutico. En el caso de la discapacidad intelectual, volviendo a lo otro, podemos tener una chica con autismo muy bien camuflajeada, que no tiene discapacidad intelectual y que pasa desapercibida, pero también puede pasar lo otro, que yo tengo una nena con una discapacidad intelectual y puedo atribuir a que todo su perfil conductual o su fenotipo conductual es por la discapacidad intelectual. ¿Puede eso ocurrir? Es cierto que en las niñas la discapacidad intelectual suele ser un poco más severa. Sí es cierto que en las estadísticas clásicas se observa que al igual que se decía que solo un porcentaje, un 25% de ese 100% eran chicas las que estaban dentro del espectro del autismo, también se asociaba también a que cuando se daba en mujeres se daba una gran afectación y se acompañaba muchas veces del tema del retraso intelectual. Pero también hay que comprender cómo se forman estas estadísticas. Por un lado, muchas pasaban desapercibidas del corte, es decir, no se les Correcto. diagnosticaba y sí es cierto que podrían estar en un trastorno generalizado del desarrollo no especificado, por ejemplo, o otra condición autista de espectro del autismo, y luego que muchas veces se categorizaba dentro del síndrome de Rett, que antes estaba incluido dentro de los trastornos generalizados Claro, del desarrollo, y es un trastorno muy discapacitante que va asociado al retraso intelectual. Entonces, el porcentaje que se cogía del síndrome de Rett, que era casi exclusivamente mujeres, como sabemos que es este trastorno, pues evidentemente llenaba mucho la estadística de retraso intelectual, por así decirlo. Pero sí es cierto que cada vez correcto. que se está cogiendo más estadísticas más de tipo actual y se está viendo que ese porcentaje del 25% no es tanto, sino que las herramientas de detección estaban muy centradas en varones y está aumentando el porcentaje hasta un punto en el que yo estoy seguro que va a quedar al 50% en unos años, se está viendo que no hay tanto esa asociación de mujeres al retraso intelectual con autismo, sino que es un tema de un desfase estadístico que lleva una realidad que en realidad no es real, porque estamos viendo que Correcto. hay muchas mujeres, muchas que se están diagnosticando tardíamente como trastorno del espectro del autismo, normalmente con patrones tipo Asperger o autismo de alto funcionamiento en algunos casos, y que no va asociado al Claro. retraso intelectual. Pero eso no quiere decir que no haya sí ciertamente casos de más tipo autismo, tipo Kanner, que sí va con una asociación de retraso intelectual, por así decirlo, y que se da en mujeres, también se da en chicas. Pero yo creo que al final el tema del Correcto. sexo en unos años va a desaparecer como una estadística relevante porque estamos viendo que cada vez se está igualando más los porcentajes. Es correcto. Paralelamente a esto, Daniel, eh, tenemos esa niña que en esa etapa preescolar o escolar no arrojó mayores detalles de interés, sino que es una chica tímida, que su papá la cuida mucho, por ejemplo,
Pero tenemos la pubertad, que la pubertad y adolescencia son términos distintos. Pubertad hablamos de cambios biológicos, orgánicos, hormonales, pero la adolescencia tiene ese componente emocional de alto impacto, sobre todo porque empiezo a sentir que hay una brecha que me hace distinta al resto, porque de pronto tengo intereses restringidos que no fueron trabajados en su momento, por ejemplo, o porque puedo tener ciertas alteraciones del procesamiento sensorial que tampoco fueron trabajadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa en ese punto en el cual tengo un adolescente? Pueden haber cambios importantes, puede haber una depresión o un desajuste emocional que también pueda colaborar en ese camuflajear el diagnóstico o irnos solamente por una vertiente diagnóstica. ¿Qué pasa allí en esa transición que es realmente importante? Eso es un momento verdaderamente importante, sobre todo para el caso de las mujeres, para el caso de las chicas. Se dan esos elementos que comentas tú que son súper importantes, los aspectos emocionales empiezan a tener una importancia muy grande, y uno de los aspectos que se comenta poco pero que es tremendamente importante, que es el tema del uso del lenguaje. En la adolescencia empiezan a tener mucha importancia esos aspectos no formales del lenguaje, esos aspectos más simbólicos, de carga más simbólica del lenguaje, que tienen que ver con los dobles sentidos, las ironías, los sarcasmos, ese lenguaje indirecto, que muchas veces en mujeres está mucho más desarrollado. A esa edad ya las niñas empiezan a tener conversaciones más complejas, los niños siguen teniendo conversaciones como muy directas, no muy básicas, por así decirlo, y en cambio en mujeres empieza a ser un lenguaje más desarrollado. El uso del lenguaje y tener un buen uso del lenguaje como herramienta empieza a ser más importante. Y aquí entran en juego aspectos de la simbolización y la literalidad, y unidos con todos los cambios a nivel emocional, y estamos hablando de que el autismo sea una dificultad, puede darse un trastorno del sistema sensorial, de la percepción, y también de la interiorización y la percepción. Se dan casos de alexitimia, de momentos en los que no se sabe qué es lo que estoy sintiendo, y en la adolescencia es cuando las emociones complejas empiezan a aflorar. Antes han sido muy básicas, como muy polarizadas, y en los polos las personas en el espectro se encuentran mejor, porque lo ven más claro, por el pensamiento dicotómico, pero cuando empiezan las emociones que empiezan a ser mucho más complejas, es tremendamente complicado para una mujer, en este caso, en el espectro, poder trabajar esos aspectos y poder tener un desarrollo y una comunicación con mis iguales, incluso con los adultos, que sea fructífera, porque hay momentos en los que no se entiende ni ellas lo que está sucediendo. Y si a eso le añadimos el tema de la complejidad del lenguaje, es un cóctel súper explosivo, y es una de las razones por las que a las niñas se les diagnostica más a estas edades, cuando ya están en la adolescencia, en torno a 13, 14 años, y a los niños se les diagnostica a partir de 5 o 6 años, en el caso de los casos tipo Asperger. Claro, y acá es importante mencionar que la chica, o sea, las mujeres viven procesos biológicos bastante distintos, como una menstruación, como cambios hormonales relacionados con los ciclos menstruales. Y si no está trabajada desde el punto de vista sensorial, desde todo punto de vista, pues eso también puede ser un detonante que facilite más ese aislamiento, en el sentido de que no sé qué está pasando, o sí sé qué está pasando desde el punto de vista biológico, pero hay una dificultad en tolerar ese tipo de disconfort orgánico que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, bueno, sí, tenemos que apuntar más hacia un diagnóstico temprano, oportuno. Quería preguntarte, violencia de género y autismo, ¿son susceptibles estas chicas? Quitando el tema del bullying, que también es importante y que puede socavar más esa parte emocional de no saber qué pasa conmigo cuando todavía no tengo un diagnóstico, pero pueden estas alteraciones de la interacción social recíproca, de las alteraciones sensoriales, poder generar susceptibilidad a lo que es la violencia de género. Totalmente, estamos hablando de personas que tienen una dificultad añadida en leer la comunicación no directa, lo que te hablaba antes, y entender las emociones. Son personas que son hiperlógicas, y muchas veces en las relaciones
personales y en las relaciones de pareja se dan situaciones que son todo menos lógicas. Entonces eso les crea muchísima confusión y muchas veces están relacionadas y están con parejas que directamente abusan de ellas en todos los sentidos, porque se aprovechan muchas veces de esa confianza, de esa timidez, esa dificultad para expresar los sentimientos, para comprender las situaciones en el entorno social y emocional, esa candidez muchas veces que tienen las personas en el espectro, de que ellas dicen, soy muy fácil de engañar. Es decir, mi marido me dice o mi mujer me dice, ha pasado esto y yo me lo creo porque me lo dicen, no tengo por qué desconfiar, porque no conciben, muchas veces no conciben ni siquiera que un amigo les pueda hacer una cosa mala. También entra en juego el tema de esas percepciones que pueden tener las personas en el espectro de cómo son las relaciones, que son como muy cerradas. Sabemos que las relaciones interpersonales, los círculos de privacidad son muy permeables, es decir, que es un amigo no significa que sea un amigo siempre. Puede hacer cosas malas y en ese momento me puede enfadar, pero tampoco significa que sea mi enemigo. Para ellos las relaciones son, muchas veces tienen este pensamiento del black or white thinking que dicen los anglosajones, el pensamiento en blanco y negro, de amigo o enemigo. Entonces, si estoy con mi pareja es mi pareja, no puede hacerme nada malo, no puede querer nada malo para mí. Y eso puede llevar a tener meses o incluso años de relaciones muy abusivas y que están luchando contra la lógica de esa relación, y eso les hace ser más vulnerables a este tipo de situaciones, por supuesto. Claro, es como no se manejan en escalas de grises, es la ley de todo o nada, en términos absolutos. Sí. Daniel, desde tu área, desde el punto de vista de la psicología, aquí también participo un poco la parte médica, sobre todo de la psiquiatría, ¿existe una predisposición más alta a que estas chicas que se diagnostican tardíamente, o no tanto por el diagnóstico tardío, existe una posibilidad que las niñas o que las mujeres dentro del espectro puedan desarrollar más estadísticamente comorbilidades emocionales o comorbilidades psiquiátricas que los chicos, quitando la depresión que está allí por el simple hecho de no tener un diagnóstico, por ejemplo, o que hayan muchas cosas en el medio desde la aceptación familiar, porque si no hay una aceptación familiar, pues tampoco vas a tener un diagnóstico oportuno. Trastornos obsesivos compulsivos, pueden haber vulnerabilidad de género a tener más comorbilidades que los varones, por ejemplo. Sí, las estadísticas que estamos contemplando de diversos países nos dicen que es así, es decir, las mujeres suelen tener más trastornos comórbidos que están relacionados con los estados del ánimo, es decir, trastornos de ansiedad, episodios depresivos, desarrollo de sistemas de rituales para compensar esos temas ansiosos, por así decirlo. Y sí es cierto que en hombres también se da, pero en hombres se suele dar más otra serie de, a lo mejor, trastornos de conducta o más explosivos, por así decirlo, lo que te decía al principio, ¿no? En mujeres es más internalizante casi siempre, es decir, como que se lo guardan más ellas y son temas de autoestima. Estamos viendo, por supuesto, que muchos trastornos de la conducta alimentaria se están viendo y se están revelando como son trastornos que están encubriendo una condición autista y que se revelan sintomáticamente con el tema de la comida. Es decir, muchos trastornos que esconden el autismo, que son sintomatológicos y que esconden el autismo, y que eso hace también muy difícil y hace que se diagnostique tarde y se intervenga tarde en el tema del autismo, porque nos quedamos muchas veces en esas expresiones que vemos físicas de la condición, pero no son más que síntomas de un fracaso en la interacción con su entorno, condicionado muchas veces por un diagnóstico no realizado de TEA, de autismo. Correcto. Acá hay una persona que comenta que también pueden haber conductas sexuales inadecuadas en estas chicas. No sé, creería que las conductas sexuales inadecuadas, incluso en un adolescente, un chico sin diagnóstico, se puede convertir en una obsesión, en un interés restringido, una masturbación compulsiva.
todo Sobre esto puede estar todo, presente en el medio. muchas veces se da porque al fin y al cabo estamos hablando que el sexo es una actividad de tipo social que tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con teoría de la mente, es decir, tienes que anticipar lo que desea el otro. El sexo muchas veces es un Ujú. juego en el sentido de que hay insinuaciones, no se dicen las cosas directamente, está el juego, ¿no? Lo que decían algunos psiquiatras Claro, es como el tango del amor, no es un baile que dices pero no claro, dices, ese juego, ¿no? De ¿quieres que te acompañe? No, no hace falta, ¿no? Hay mucho lenguaje indirecto, hay mucha sutileza y en ese tipo de cosas muchas veces se pierden, tanto ellos como ellas. Y luego sí que es cierto es que se da correcto. mucho en mujeres, y estamos viendo, por ejemplo, yo lo estoy viendo en los últimos años, que sí es cierto que se da mucho el tema de disforia de género, mucho más en Mm, mujeres que en varones. Eso sí es ok, cierto. muy bien. Em, Bulos, Daniel. Quizás yo porque estoy acá en Venezuela, pues se puede interpretar por como que no manejamos del todo cierta información. Pero tú que estás allí en España, en Europa, que estás apegado a la evidencia científica, que para mí es súper importante esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos prácticas pseudocientíficas alejamos a las personas con autismo primero de un diagnóstico oportuno o de un abordaje adecuado. Temas como se cura el autismo, haré un tratamiento biomédico de 8 años y en 8 años desaparece. Me llegan muchas preguntas en torno a este particular en la mensajería privada y a pesar de que yo insisto mucho en que obviamente no hay evidencia científica en torno a este tipo de cosas, que el autismo es una condición vitalicia, vives, naces y Eso mueres es, con él. eso es. Eh, ¿Cómo lo manejan ustedes allí? Para mí es súper importante porque no es que María Laura se le ocurrió decir que el abordaje X no sirve, sino no lo digo yo, lo dice la ciencia y uno Claro. tiene que estar apegado un poco a eso. Claro, al final todo se basa para mí principalmente en dos cosas. Primero, el entender el autismo como una enfermedad. Si tú lo entiendes como una enfermedad, evidentemente, pues si puedes buscas una cura. ¿Vale? Entonces, eso es Claro, normal. Y ahí se aprovecha mucho la gente que hace pseudociencias para intentar estafar, porque al fin y al cabo es una estafa, sobre todo a padres, porque suelen buscar a padres que están desesperados para ofrecerles la cura milagrosa. Pero también pasa un poco con muchas cosas relacionadas con el autismo que no tienen por qué ser pseudociencias, pero que tiene que ver un poco con la concepción del autismo como una enfermedad. Lo que tenemos que hacer claro, los científicos, los que abrazamos a la ciencia, es divulgar cada vez más y con mucha insistencia lo que tú dices, que el autismo es una condición. Ya no se está hablando ni siquiera de trastorno. Seguramente el próximo DSM se hablará de condición del desarrollo y no trastorno del desarrollo. Es una percepción distinta de la correcto, vida. El problema no es de la persona autista o con autismo, es de cuando interacciona con el entorno, hay una claro, comunicación que es defectuosa entre ambos mundos. Si se dan herramientas correcto, adecuadas para poder comunicarse a ambos lados, entonces no se hablará de enfermedad, se hablará de que hay es una dificultad. Entonces, cuando perfecto. aceptemos eso y eso esté muy interiorizado en la sociedad, todo este tema de las curas, de que si las vacunas causan el autismo, pues esas corrientes de que la madre ha sido fría con el hijo y por eso su hijo es autista, que Ujú. todavía se siguen oyendo, ¿no? Se Sí, desterrarán correcto. definitivamente, pero para eso tenemos que sobre todo quitar la concepción de autismo como enfermedad, porque si no seguirán surgiendo pues posibles curas, porque si al cabo hay una Es enfermedad, bueno, es como vamos a buscar la cura de. correcto, sí. Y a veces yo cuestiono, o sea, entendemos que las personas con autismo suelen tener desafíos o características particulares que sí deben trabajar, ¿ok? Pero también el trabajo debe ser bidireccional, o sea, ¿qué estoy Totalmente. haciendo yo, neurotípica, entre comillas, normal, entre comillas, para favorecer eso? O sea, porque no Efectivamente, necesariamente una persona neurotípica tiene salud mental, por ejemplo. Entonces, efectivamente. sí, yo quería mucho traer a colación este tema, o sea, esta inquietud, porque quizás se aleja un poquito de lo que habíamos planteado hablar hoy, pero bueno, que lo digas tú, que de pronto estás allá, estás en Europa pues quizás nos das una apertura un poco más amplia, pero es algo que se ha generalizado, esto puede Eso ha pasar en Estados generalizado. Hoy, Unidos, hoy, pues en, hoy en día, sí, con la globalización que hay, tema de internet, etcétera, al final a todos nos llegan. O sea, yo prácticamente casi todas las semanas hago un programa de preguntas y respuestas donde respondo a la gente y casi siempre en todos los programas tengo una pregunta de este tipo de ¿y sirve
el poner campos magnéticos en la cabeza de mi hijo para que no tenga trastornos de conducta o se le cure el autismo? ¿O es cierto lo de las vacunas? ¿O es cierto? Siempre me llegan preguntas de esas, porque al final Claro, es normal, es decir, la gente busca una solución, pero sabemos que en las condiciones no hay soluciones porque no hay una enfermedad. Entonces lo que hay que buscar es la adaptación mutua. Es decir, es, al igual que yo voy a un país extranjero, por ejemplo, que no hablan castellano o español y me tengo que adaptar, pues las personas neurotípicas nos tenemos que adaptar a las necesidades que tienen las personas en el espectro del autismo, que muchas veces tienen que ver con utilizar anticipación, utilizar apoyos visuales, intentar ser lo más claro, literal posible cuando hablemos con ellos o con ellas, etcétera, etcétera, y otra serie de cosas. Pero al final, lo que tú has dicho, es una adaptación mutua en la es que los correcto. dos mundos tienen que poner de su parte para llegar a un entendimiento y que creo que al final eso es lo más justo. El problema para la comunidad autista es que hasta ahora son ellos o ellas las que están haciendo toda la adaptación del mundo y claro, hay momentos en los que se cansan de tener que estar cediendo continuamente y no teniendo ninguna Valioso eso que nos adaptación. estás diciendo. Correcto. O sea, es darlo todo y quizás no recibir nada y tampoco va por allí. El término inclusión no va de esa manera. Exacto. Sí, es así. Voy a hacerte algunas preguntas que algunas Ok, personas están compartiendo por acá. muy bien. Hay una chica que dice, una mujer que haya calificado para fenotipo ampliado del autismo, ¿pudiera estar dentro del espectro? ¿Qué test se utiliza para diagnosticarlo en la edad adulta? Vale. Bueno, si la han clasificado dentro del fenotipo del autismo, es muy posible que sea autista, que esté en el espectro. Es decir, el fenotipo ampliado es aquellas personas ascendentes de una persona diagnosticada de autismo que presentan una serie de características y sintomatología, pero supuestamente no es suficiente para cumplir criterios clínicos. Pero sabemos que estas condiciones muchas veces se escapan de esas pruebas que se realizan. Y con respecto a su segunda pregunta, Claro. realmente en adultos no hay ninguna prueba específica. De hecho, esto es una cosa que remarco yo muchas veces. No hay ninguna prueba diagnóstica como tal de autismo. Es decir, es Claro, una evaluación psicológica o neuropsicológica la que se tiene que hacer diferencial, porque la condición autista muchas veces la sintomatología se mezcla con otra serie de condiciones, como el TDAH o un TOC, etcétera, etcétera, o incluso unas altas capacidades, o algún síndrome genético que también se da, ¿no? Que claro, están asociados al TEA. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, pasar pruebas, muchas pruebas de muchos tipos para poder llegar a la conclusión diagnóstica, pero no hay ninguna prueba, porque a mí eso también me lo pregunta mucho. ¿Y qué prueba haces para diagnosticar autismo? No es como un análisis de sangre, la valoración claro. neuropsicológica. Hay que realizar muchísimas pruebas y en mi caso, por ejemplo, que llevo casi 20 años realizando valoraciones diagnósticas, me lleva muchísimas horas hacerlo. Por eso cuando me pregunta gente que han estado una tarde, un par de horas, y le han hecho una valoración y le han dado un diagnóstico en autismo, yo me pongo un poco a temblar, ¿no? Diciendo, cuidado con esa Claro, evaluación. Yo tardo muchísimo, por hay que evaluar supuesto. muchísimas áreas y además, cuando haces una evaluación de este tipo, suele ser extenuante para la persona. Es decir, no puedes tenerla 4 horas o 5 horas pasando en una escala psicométrica porque estará ya totalmente contaminada debido al cansancio. Entonces, Claro, una valoración que hay que hacer con mucho tiempo. claro. Incluso pasa mucho, por lo menos acá, que hay niños que en consultas médicas, y bueno, ahí hago yo mea culpa, no me pasa, pero sí lo he visto de otras personas que te pueden hacer un diagnóstico en una consulta de 30 minutos. Primero, una consulta de neuropediatría no puede durar 30 minutos porque hay muchas cosas desde el examen físico que tienes que detallar, Claro, preguntar muchas cosas del neurodesarrollo, o sea, una consulta pediátrica no puede circunscribirse a tamaño de la cabeza, talla corporal, peso, hay que saber cómo juega el niño, qué hace con el juguete, si es capaz de crear una historia según la edad. Entonces, a veces es como, hay mucha gente, pasa también porque hay un tema de moda, que todos dicen ser expertos en autismo y ni siquiera forman parte del sistema de salud o del área de la salud, como de pronto tú eres psicólogo, tienes una formación de años, yo soy neuropediatra, hay pediatras del desarrollo,
Pero hay personas que hacen cursos y ya con esto se creen especialistas en autismo y tenemos un exceso de diagnóstico o una infradiagnóstico, porque se puede prestar para las dos cosas. Eso es. Es así. Eso es. Yo creo que al final, como se suele decir, la experiencia es un grado. Y ver a muchas personas Claro. diversas. Lo digo, en este caso se suele decir el tema de la experiencia, pero creo que en el tema del autismo tiene todavía más sentido, porque estamos hablando de un espectro, y espectro significa que hay una amplitud muy grande, hay muchos distintos autismos. En mi experiencia, cuando he hablado con otros profesionales, con otros compañeros, muchas veces me he dado cuenta que ellos han visto uno, dos tipos de autismo, y si no encajan con lo que ellos han visto, no les parece autismo, y muchas veces se ve a personas en el espectro, muchas mujeres, que sintomatológicamente no son tan evidentes como algunos niños, tipo autismo tipo Kanner, dicen, no, no, esta persona no es autismo. Entonces, al final la experiencia, Sí, el ver muchos tipos distintos, hablar en muchas áreas, en la vida real, en la calle, en centros de día, en residencia, en atención temprana, en habilitaciones funcionales, en diagnóstico, cuando abres el abanico de las personas a las que ves del espectro, te das cuenta de que muchas veces no es tanto la herramienta que utilices, sino muchas veces la experiencia que tenga el evaluador. el examinador, exactamente, correcto. De hecho, eso ha generado también, por ejemplo, chicos diagnosticados con autismo, que después los ves dando declaraciones, niños de 9, de 10 años, yo tenía autismo y me curé. Posiblemente nunca tuvo autismo y Seguramente. tuvo alguna otra condición, un trastorno no especificado del desarrollo y si el profesional no tiene la experticia, pues entonces nunca va a llegar a este tipo de diagnóstico, ¿sí? Suele pasar que a veces nos centramos muchas veces y dentro del aspecto clínico muchas veces en lo que es la sintomatología. Y claro, la sintomatología Correcto, muchas veces es común, es decir, las estereotipias, la disfunción ejecutiva, las dificultades en comunicación, no son exclusivas del autismo. Eh, Se dan en correcto. otras condiciones, entonces se puede confundir. Es así. Bueno, Daniel, yo no sé si hay alguna otra pregunta por acá, porque entiendo de la diferencia horaria que No, no te tenemos preocupes. en cuanto a esto. Vamos a dar unos segunditos para dar oportunidad a ver si surge alguna inquietud. Acá una chica nos dice, no es solo ser especialista, sino tener experiencia con el autismo y con muchos, estoy totalmente de acuerdo, y Ujú. eso te lo da el tiempo, las actualizaciones, leer y también ser autocrítico, porque a veces puede uno diferir de ciertas cosas que hay allí en torno Y para mí hay al una parte autismo. que es muy importante, que es realmente escuchar a las personas en el espectro. Afortunadamente estamos viviendo una época en la que por fin la comunidad autista está ejerciendo su propia voz en todos los Correcto. idiomas, y es súper interesante escucharle. Yo puse un tuit hace nada, o hace poquito tiempo en Twitter, que decía que señalaba toda mi experiencia, todas las cosas en las que había trabajado, en hospitales, en centro de día, en residencias, lo que había leído, a todos los autores con los que había hablado, con Theo Peters, con Baron Cohen, con etcétera, etcétera, con los grandes clásicos del autismo. Y al final, lo que me has dado más valor es hablar con las propias personas en el espectro, que me cuenten sus Claro, experiencias, cómo lo vivían ellos o ellas de pequeños, cómo lo experimentaban, cómo experimentan la literalidad, cómo experimentan la disfunción ejecutiva, la teoría de la mente, cómo experimentan sus intereses a veces restringidos, sus fortalezas, ¿no? correcto. Todo eso, cómo viven en su trabajo, con sus familias, porque las personas autistas también se casan y tienen hijos y este tipo de cosas, no desaparecen cuando son adultos, no se evaporan, ¿no? Como Por dicen algunos por supuesto. ahí, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante. Es así. De hecho, menciona a Barón Cohen y hay una presentación de él en YouTube que él hablaba fue una conferencia que dio de autismo, trastorno, condición. Y de verdad que escucharlo de una persona con tantísima experiencia, con tantísima formación, que ha visto muchos casos de autismo, como decía la chica, es impresionante ver cómo desde la sensatez y la humildad puedo reconocer que
¿Qué es un trastorno? Tener una forma distinta de pensar a ti o quizás una forma distinta de agarrar el lápiz, por ejemplo. Entonces eso hay que también ponerle la lupa y pues analizar en ese contexto. Yo creo que Ese es, con ese tipo de dime. diferenciación se ve muchas veces a las personas o a los profesionales que realmente están implicados en la comunidad autista y en entender lo que es la condición autista, y los que lo ven desde un punto de vista más, por así decirlo, más clínico, por así decirlo, más psiquiátrico quizás, que lo siguen viendo a veces como un trastorno e incluso en algunos casos se sigue viendo, incluso aquí en España, como una enfermedad. Y te das cuenta de que hay una diferencia de posición entre el profesional y la persona en el espectro, y no debería haber esta diferencia porque somos seres humanos las dos, entonces no tiene que Correcto. haber esta diferenciación. Y por ejemplo se ve en la experiencia de Baron Cohen, que es una persona que ha visto a cientos de miles de personas en el espectro y se ha dado cuenta de que estamos hablando de una condición, una percepción distinta de la realidad y no un trastorno ni una enfermedad. Es así. Y bueno, también es importante entender esa parte de ellos, cómo se manejan ellos, qué es lo que piensan. Incluso los intereses restringidos, obviamente, dentro del autismo hay que trabajarlos, porque los intereses restringidos quizás pueden en algún momento limitar ciertas cosas, ¿no? Pero yo pienso que también el interés restringido en algún momento puede ser una ventana de oportunidad. Quizás esa Totalmente. persona se va a hacer experto en esto y no podemos sesgar eso desde el punto de vista. No es normal tener un interés restringido con los planetas, pero no sabemos si ese chico puede ser un astrónomo Por muy ejemplo, valioso para la por ejemplo. humanidad, por Por ejemplo, ¿sí? ejemplo, lo que intentar es intentar redireccionarlo, ¿no? Muchas veces ese interés restringido pues se restringe, por ejemplo, a una serie de dibujos animados o a unas películas o algo que es poco práctico, entre comillas, y que a lo mejor cuando pasa un tiempo, porque también sabemos que los intereses restringidos, a veces el hiperfoco cambia. Entonces hay que intentar Claro, siempre, dentro de las posibilidades, derivarlo a algo que sea más funcional, que sea más práctico para la persona. Pero sí es cierto que uno de los principales focos de la nueva dirección y de la nueva percepción acerca del autismo es no fijarnos tanto en la sintomatología, que es más negativo, y fijarnos más en las fortalezas. Y el tema de los intereses restringidos puede ser una fortaleza increíble. Al igual que el tema de, por ejemplo, lo que se habla del déficit en coherencia central, que no me gusta llamarlo déficit, sino que yo le suelo decir percepción del detalle. Sí es cierto que a lo mejor puedan perder la visión del conjunto, pero son muy buenos en los detalles. Pues fijémonos más en ese potencial más que en ese posible correcto. déficit o síntoma. Bien, acá una persona escribió, se me está yendo la preguntita más arriba, ¿qué bibliografía recomiendas para una persona con autismo en edad adulta? Yo creo que historias hay muchas, literatura debe haber suficiente, siempre avanzado de lecturas desde la sensatez, obviamente, porque a veces no todo lo que sale en un libro es útil para alguien, ¿no? No sé qué respuesta le puedes dar tú a esta chica. Bueno, yo diría que si está en el espectro, hay muchas mujeres y muchos hombres en el espectro que ahora mismo están publicando muchas obras. El otro día hice un hilo en Twitter y ahí colgué algunas cosas, y alguna persona en el espectro colaboró con otros autores menos conocidos. Ahí me preguntaron por los más conocidos y les dije algunos clásicos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, últimamente estoy leyendo a un chico que se llama Nick Dubin, que habla sobre todo de distorsiones cognitivas, ansiedad en el autismo, que creo que es un tema que es muy práctico y revela algunas cosas muy prácticas, con herramientas para poder trabajar esos temas que son muy recurrentes en adultos en el espectro. También me gusta bastante Bill Nason, que creo, si no me equivoco, es un psiquiatra que dirige un grupo en Facebook que se llama La Página de Discusión de Autismo, y tiene manuales que recogen todas las cosas que han reunido de la comunidad autista, las familias y los profesionales, en unos manuales muy prácticos que están muy bien. Bien, genial. Acá una señora pregunta si las personas con autismo deben ir al neurólogo toda la vida. No, No tiene a por menos qué. que hayan no tiene por qué, ni a menos que hayan condiciones médicas asociadas, Eso es. epilepsia, por Eso, ejemplo, por ejemplo. o que hayan
O sea, está la epilepsia, está el TDAH como comorbilidad, algunas enfermedades psiquiátricas pueden aparecer en el camino, pero no por tener No tiene autismo por qué. clásico solito, tienes que ir Eso es. todos los años al neurólogo Eso infantil o es. al neurólogo de adulto, y hay que romper también un poco ese rol hegemónico de que el neuropediatra es el director de la orquesta y si no se hace lo que yo digo, no sirve. Eso también hay que romperlo un poco porque esta es una relación lineal y es un compartir de saberes, que es lo que se practica desde la transdisciplinariedad. Totalmente de acuerdo. Es así. Daniel, para finalizar, tienes una cuenta en YouTube maravillosa, creo, si no me Gracias. equivoco. Yo he pasado por allí y he ojeado y de verdad que es muy valiosa. Si tú puedes darle información a las personas que están viendo este live ahora y que lo van a ver en diferido, Perfecto. redes sociales, contactos, si las Bien. puedes mencionar, te Pues agradecería. nada, en redes sociales suelo estar o bien como Escúchame Online, que es el nombre de mi consultoría, es una consultoría psicológica online que llevo trabajando de más de hace 10 años, de hecho fui pionero en el tema de las consultas online relacionadas con autismo. En su día, esto lo cuento como anécdota, ¿no? En su día cuando lo publiqué, muchas asociaciones, incluidas asociaciones relacionadas con el autismo, lo vieron de una forma muy escéptica, era como muy novedoso, no creían mucho en el tema de la consultoría online, cuando para mí, en el tema del espectro, muchas veces, si no es para trabajar con los padres o con la misma propia persona autista, es una ventaja, porque estamos hablando de personas que suelen tener fobia social, que suelen tener dificultades en el cambio de sitio, es decir, el poder hacerlo desde su casa cómodamente, tener las herramientas para si en determinados momentos se ven agobiados, finalizar la sesión sin tener que entrar en todos estos juegos sociales que les cuesta, de las excusas, etcétera, es una grandísima ventaja. En su momento la gente no lo comprendió y hoy en día prácticamente no hay consulta o gabinete que no ofrezca servicios online, pero en su día fui de los primeros en realizarlo. En las redes sociales suelo estar como Daniel Millán López, tanto en Twitter como en YouTube, donde tengo este canal, donde sobre todo realizo un programa de preguntas y respuestas, donde respondo todas las semanas o cada 2 semanas a preguntas que me va dejando la gente a través de las cuentas, y también hago unos programas de hablar con personas en el espectro o con familiares. Y en Twitter igualmente suelo Perfecto, hacer hilos y suelo responder a todas las preguntas que me hacen dentro de mis límites de tiempo, pero siempre suelo responder hasta en el mismo día. perfecto. Bueno, Daniel, mil gracias. Te agradezco Gracias a ti. muchísimo que hayas aceptado la invitación a participar. Yo estoy segura que las personas se van a beneficiar muchísimo de esta información. Y bueno, ojalá podamos coincidir nuevamente en otra actividad, con el favor de Dios. Encantado. Cuando tú quieras, ha sido un placer. Igual, Nos seguimos desde hace un tiempo y estamos muy en la línea los dos de nuestra percepción de lo que es esta condición del neurodesarrollo, y es un placer hablar con gente en la que se puede hablar claramente, claro. decir condición autista y no tener que estar explicando por qué dices condición. Explicando, Sí, sí, es un claro, es descanso. así. Sí, Un descanso, sí, no tener que explicar y de pronto nosotros no sentirnos menos científicos eso es, ni holísticos. Yo pienso que eso estamos es, apegados a la ciencia y totalmente. vamos en el buen camino. Muchísimas gracias, Daniel, que Muchísimas descanses. gracias a ti. Un saludo muy grande. Chao. Igual, chao.